Continuem i ara anem en pintura, en art, en poesia. I per això tenim a Silvia Köttel, així en nosaltres. Lo he dicho bien, ¿eh, Silvia? Sí, muy bien. Silvia Köttel. Es que diu que tots li diuen Celia, perquè en espanyol és Celia, però és Silvia Köttel. Muy bien. Me alegra saber que lo he dicho bien. Silvia, cuéntanos, porque bueno, tú vives en Valencia, eres inglesa. Sí. ¿Cómo te da por venirte a España, por pintar, unir la pintura con la poesía, el arte, fusionar el arte? Cuéntanos un poquito. Bueno, estaba en mi segundo año del bachiller, de licenciatura de Bellas Artes en Londres, y nos ofrecieron la oportunidad de una beca Erasmus. Y unos habían ido en el departamento de escultura aquí en la Politécnica de Valencia y hablaron muy bien de ello. Entonces, por eso pensaba, bueno, me gustaría venir a ver cómo está Valencia, no lo conocía, y a verlo la primera vez me encantó. Y después de estudiar, de terminar mi licenciatura en Londres, pensaba venir aquí un año para trabajar y ver cómo me gustaba la vida aquí como experiencia. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Valencia? 20 años. Bueno, yo creía que hacía poco. Llevas ahí 20 años, toda una vida ya. Sí, sí. Sí, no, estoy muy contenta estando aquí. Pues cuéntanos, Silvia, tú haces un arte, yo he podido ver ahora tus esculturas, bueno, tus cuadros, mejor dicho, tus cuadros, y ¿qué representan cada cuadro? Bueno, los trabajos ahora expresan algo del individuo. Es un individuo, no tiene género, por eso... lo estamos viendo ahora que es libre, esto podría ser hasta un sol. Bueno, un sol o una planeta vienen de círculos y los círculos empezaron a formarse como planetas. Y como el agua es un elemento importante, viene con un simbolismo de conversación, de comunicación. Pues son mares, planetas, mundos y mares. Y también paisajes, porque cuando pintaba los paisajes de montañas que tenéis aquí alrededor de Valencia, a la distancia parece que son como olas, como cada uno. Es verdad, sí. Es verdad. Entonces, paisajes forman parte también del trabajo. A ti lo que más te gusta es eso, pintar pues tipo planetas, lo que es la Tierra, vamos, lo que es la Tierra, lo que es el universo, lo que es el mundo en sí, ¿no? Es lo que a ti más... Porque luego dicen los artistas plásticos siempre dicen que no les gusta desvelar qué es lo que realmente han pintado porque quieren dejarlo a la libre imaginación de cada uno. Claro, es que si es pintura abstracta no define que es una cosa, que no está representando algo, pero realmente es un círculo, tiene un simbolismo muy abierto. Puede ser representando el círculo de la vida, de algo espiritual. En estos casos sí que acaban siendo como planetas, pero no quiero definirlos tanto como esto, que sí que está abierto. Está abierto a la imaginación de cada uno. Sí. Luego, otra de tus pasiones es la poesía y un día descubres que puedes unir la poesía con estas imágenes. Bueno, realmente lo que empezaba era la poesía. Cuando tuve mis hijos de pequeños, estaba una temporada sin pintar. Pero luego volvió la creatividad en tener una época de que estaba escribiendo mucho. Me puse a escribir, de esas escrituras salió poemas. Y luego, cuando yo quería expresar estas mismas poemas con la pintura, entonces viene primero las palabras y luego las imágenes. Primero las palabras y luego vienen las imágenes. Sí. No sé si te sabes, ¿las escribes en inglés o en español?
Bueno, al principio empezaba a escribir en inglés, pero ahora estoy estudiando una clase de literatura y como está aquí, está en castellano. Es en castellano, entonces tengo que escribir primero en castellano y luego lo traduzco al inglés. Así que ahora estoy haciéndolo al revés. Al revés. Eso dice mucho de ti. Además, esto te ha llevado a dar alguna que otra conferencia. Vas a participar también en una tertulia de Culturarte, que el Culturarte es una asociación, pues eso, de artistas plásticos, poetas, todo tipo de artista valenciano. Y ya te unes a las tertulias, ¿no? Vas uniéndote, aunque dices que estás 20 años aquí, pero siempre, antes me decía, tengo miedo a la hora de hablar, pues, hablas perfectamente español y se te entiende muy bien. Y esto de entrar dentro de la tertulia, pues ya dice mucho de ti, porque será en castellano, ¿no? Sí, es que era una oportunidad que me parecía muy buena oportunidad para poder expresarme mejor y para también ampliar mis conocimientos del arte y expresarlos y conocer las opiniones de la gente de aquí, pues es una experiencia muy enriquecedora, así que me gusta. Por lo que veo, te estás integrando muy bien, te has integrado muy bien, intentas hacer pues clases de literatura en español, de que sepas de poderlo escribir en español, de unirte a las tertulias y esto ya dice mucho de ti, ¿no? Del estar intentando implicarte. O sea, cuando una persona dicen que puede más el que quiere que el que puede, ¿no? Porque tienes interés, quieres integrarte, quieres unirte, pues ahora en la exposición que tienes creo que la comisaria es de Alcira. Quiero decir, ¿verdad? Sí, Sales Prat, sí, y ha sido casualidad, no sé si es casi el destino, que ha surgido esta entrevista al lado de donde estamos aquí hoy para desmontar la exposición. Que conste, ¿tú entiendes el valenciano? Sí. Un poco. Vaig a explicar-ho. O sea, jo ahir, però el que porta lo de cultural, li vaig dir, a veure, per entrevistar, que tingués tal, m'ha dit, esta xica. Jo no sabia que tenia ara una exposició al cine, no ho sabia, de fet, estava tot enfocat a València, perquè ella viu en València, ho té tot en València, i parlant, després me diu, ¿sabes que la comisaria de mi escultura, de mi exposición es Sales Prats? Y yo le iba a decir, pero si Sales hace poco que yo la he entrevistado. Sí. Y digo, mira qué cosa, y la tengo aquí, vull dir que no se sabia res, per lo que tu dius tu, no? Del destí, de lo que... Claro, La vida te porta, és fluir, com els teus quadres, fluir. Sí, fluir, exactamente, sí, es algo importante. Que a veces, no sé, te estás en un momento en tu vida en que las cosas encajan y te llevan por delante. Es como, me gusta no controlar demasiado cuando estoy pintando, me gusta que la propia pintura fluye y forma sus propios huellas y trabajo como en colaboración con la pintura. I l'exposició que tens ara així, de què tracta? És esta que hem vist? La exposición que tenemos ahora en Xàtiva se llama Dilo en inglés, tranquila. El estado líquido. Se llama el estado líquido. Y también está muy bien que este tema encaja muy bien con lo que estoy trabajando yo y que lo que están trabajando mis compañeras del estudio donde estamos en Ruzafa, que estudio Landscape. Y somos 4 chicas y todos tenemos una visión de este estado líquido que es un estado filosófico de ahora, de la cultura de la época en que vivimos. O sea, que el estado líquido sería cómo nos encontramos ahora mismo, ¿no? En esta época, cada persona, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de la política, de todo esto, ¿no? Pues es un estado inestable que cambia. Y constantemente. Constantemente, como el agua, como fluye y una cosa transforma a ser otra cosa. Entonces es ir con esta fluidez que
Bueno, es muy interesante. Y Silvia, ¿cómo te nace esto? Quiero decir, ¿cómo creas esto? Dejándote llevar, que bien lo has dicho, pero ahora mismo dices, ¿cómo se llama? Estado líquido. Estado líquido. El estado líquido, ¿esto qué exposición? Estado líquido, que es como nos encontramos ahora mismo. Todo lo que está pasando en el gobierno, las votaciones, se adelantan esto, este político, el otro político, que si corruptos, que si no sé qué, que si todos quieren lo mismo o todos no quieren lo mismo, que si se unen, que si estos comentarios por las redes sociales que hacen daño, que si los otros, tal, Sí. ¿no? El estrés que tenemos todos... Sí. Sería un poco eso, ¿no? Donde estamos metidos ahora mismo. Sí, yo lo veo como paralelo el estrés interno, la psicología A que te personal. acabo de estresar conforme te lo estaba explicando, ¿eh? Sigue, perdona. Y lo que es global, entonces como mis círculos eran el individuo, también a ser planetas, veo como todo el mundo es como una colectiva, una identidad colectiva, que está también en un tipo de crisis, tal como puede ser una crisis personal o unos cambios personales. Parece que estamos también todos unidos en estos cambios. Y units estem. Estamos ahí todos unidos, ¿no? Y tendríamos que ir todos en una misma dirección, ¿no? Sí, yo, bueno, no quiero poner una visión demasiado cerrada, porque yo no quiero dar soluciones, pero sí que fue afectada, por ejemplo, los deshielos del Antártico, pues es imposible no sentir esta sensación de que estamos con agua, que es un tema del mundo también, que el mundo está como fundiéndose también, es algo a lo mejor que de preocupación, pero puede ser solo un cambio, que el mundo luego sea otra cosa, no lo sé. Silvia, ¿qué te gustaría pintar que todavía no te has atrevido a hacerlo y te gustaría hacerlo? ¿Lo tienes en mente? Bueno, no pensaba que mi pintura es abstracta. Yo siempre antes hacía cosas figurativas. Entonces ahora, como tengo una línea de cuentos y más ilustración, pues me interesa implicar algo de esto, de la figuración, dentro de lo que es mi pintura. Entonces quiero ver un tipo de fusión de las dos cosas, pero es un punto que tengo que ir avanzando poco a poco. ¿Nunca no has visto, bueno, no te has planteado hacer retratos pintados o simplemente lo que estamos hablando, lo abstracto, la imaginación, el universo? Retratos, pues no estoy opuesta a hacer retratos, pero esto enfoca mucho en una persona. Y yo hablo más de relaciones entre personas. Es mucho como me interesa el subconsciente, inconsciente de la persona y cómo nos afecta la relación con otras. Entonces es más relaciones entre personas, más que solo una. Esto que voy a decir ahora puede sonar a tontería, pero a lo mejor sí que influye. ¿Se pinta diferente estando aquí en Valencia, en España, a estar en Londres? Pues tengo que decir que sí, porque el ambiente en que uno esté sí que influye. Cuando estaba en Londres, pues pintaba en un estudio, pero no hubo una comunidad de otros artistas, compartía un estudio, pero cada uno tenía su habitación. Y casi no hubo comunicación, no hubo compartiendo, no hubo un ambiente de compartir cosas. Entonces yo creo que sí que, sin darse cuenta, tienes influencias de otros artistas. Y en Ruzafa hay mucha comunidad, mucha visita entre los estudios. Creo que a lo mejor estoy también más relajada aquí que estaba en Londres. En Londres la vida es más dura, entonces te sientes un poco más de tensión y esto a lo mejor se refleja más introvertida, más tensión. Sí. Pues Silvia, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
nos hemos dejado algo. Lo que sí que me gustaría un poco resaltar, como bien tú has dicho, que en Rusafa sois varios y tal, que aquí te relacionas más. Estás dentro de Culturarte, os unís, intercambiáis, pues mira qué tal este cuadro, mira esta poesía, o mira, no sé, este retrato, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre vosotros os ayudáis un poco. Sí, hay mucha comunidad artística aquí y lo que me impactó al principio es como la gente son muy abiertas, no se sientan amenazadas. Si otra persona es artista, pues se sientan seguras de sí mismas y capaces de compartir, sabiendo que compartiendo se enriquecen todos. Pero en otros sitios, yo qué sé, que me comentó alguien de Estados Unidos, por ejemplo, ahí son más reservadas porque tienen un poco más de competitividad, a lo mejor es esto. Van más para ellos, ¿no? Sí. Más y cada uno va a la suya, es diferente que aquí. Sí, sí. Pues el final de esto es que se disfruta mucho haciendo el arte. ¿Viniste aquí porque conociste a tu marido o viniste aquí por el tema de que te gusta más el arte aquí en Valencia? Pues era porque en el colegio que estaba en Londres daba la oportunidad de una beca de viajar. Sí, que lo has dicho al principio. Y sí que algunas personas se fueron a Estados Unidos, a Nueva York, o a Italia, Florencia, por ejemplo, pero yo ya estaba aprendiendo castellano porque tenía interés en ir a Sudamérica a viajar. Entonces yo pensé, como ya sé algo del idioma, mejor que voy donde voy a entender algo. Y tú te has venido a donde hay playa, ¿eh? No sabes. Sí, pues no conocía Valencia, la verdad es que no lo conocía. Pero te has enamorado, ya pero llevas 20 he tenido años mucha aquí. suerte. La verdad es que es una ciudad encantadora, sí. Valencia enamora. Silvia, ¿alguna cosa más? No, yo creo que ya más o menos. Bueno, ¿a qué te ha gustado? Dilo. Sí. Te has relajado. Sí. Pues Silvia Kettel, muchísimas gracias Gracias a ti. por compartir con nosotros ese arte y por hacernos ver lo que tenemos en Valencia, que tenemos mucho arte y mucha tranquilidad y que es una ciudad que enamora. Sí. Muchas gracias. Dale, así. Pues nosaltres ens n'anem. És que és curiós perquè ella ve de fora, està 20 anys en València, en Rusafa i tal, però s'ha enamorat de València i s'ha enamorat del nostre art i s'ha enamorat de les persones de València i això és molt important també. Després de conèixer aquest enamorament, no, de les persones que venen de fora del nostre país, ara ens anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida. No se'n vagin.